Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral Radiofónico, la entrada a la noticia, un programa especializado en el ámbito sindical y laboral de nuestro país. Los saludan Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos como invitado al licenciado Javier Villarreal Gámez, quien es secretario general de la Confederación de Trabajadores de México de Sonora y miembro de la Unión Nacional de Sindicatos Mineros, así como de sindicatos mineros dentro de Sonora. Le agradecemos el estar con nosotros. Gracias, Valquiria, gracias. Bien, licenciado, pues mire, hay varios temas que quisiéramos platicar con usted, pero el principal, sabemos que acaba de terminar la revisión de su contrato colectivo de trabajo. Nos gustaría que nos platicara qué tan difícil fue, porque tardaron al parecer más de 2 meses con esta revisión y qué resultados tenemos para los trabajadores. Muchas gracias, Dora. Efectivamente, fue una revisión general del contrato colectivo de trabajo en Cananea. Nosotros tenemos 10 años, justamente cumplimos en junio, de tener presencia ahí como titulares del contrato colectivo de trabajo. Ha sido un trabajo muy intenso y en esta revisión general ocurre que nos sucede la situación de la reforma laboral reciente, donde se prohíbe el outsourcing y la subcontratación, lo cual nosotros aplaudimos, nos parece muy pertinente. Lo que no estamos de acuerdo es que vaya acompañada esta reforma, pues, de un tope a las utilidades. Y esto fue lo que le metió más intensidad al tema. Fue una revisión general, diría yo, exitosa, porque se modificaron como 21 cláusulas y 33 nuevas cláusulas o puntos de convenio adicionales, lo cual hace una revisión muy exitosa. Muchos temas administrativos, pero en el tema económico equivale al 2.7%. Es una muy buena revisión que trajo más días de aguinaldo, de vacaciones, transporte gratuito a algunos trabajadores de fuera de Cananea. Ya habíamos logrado el transporte gratuito para los trabajadores que viven en Cananea. Por supuesto, más becas. Tenemos 7 médicos especialistas que el Grupo México apoya económicamente de manera adicional y ahora se agregaron 4 más. El tema de salud es un tema muy, muy, muy sentido ahí, porque estamos afiliados al Seguro Social y el Seguro Social se ha ido deteriorando por la falta de médicos. Entonces, ya ahora con la visita del presidente López Obrador se aprovechó que todo esto, fíjense, pasó en el marco de esta revisión, por eso la hace una revisión muy, muy especial, porque íbamos prácticamente a la mitad. El 4 de julio llega el presidente López Obrador a Cananea, aprovechamos muy bien su visita y le planteamos el tema de salud, el tema de las utilidades, y finalmente creo que fue muy exitoso el tema de salud, porque dio instrucciones muy precisas al presidente de que en 3 meses iba a volver, de lo cual ya faltan 2, para tener pues cubierto totalmente el tema de salud. Él ordenó ahí que se contraten los médicos que hagan falta, y es muy probable que el hospital nuevo de Cananea, que no está utilizado ni siquiera a la mitad, se pudiera utilizar a través del Seguro Social. En eso se está trabajando, y yo les diría que por el lado entonces de prestaciones fue muy buena revisión. El aumento de salarios fue del 6%, y finalmente el logro más ansiado, que se complicaba muchísimo obtenerlo, era el que se garantizara el 10% de las utilidades. Ahí en Cananea, como ustedes saben, el tope tiene 2 opciones. Está topado o en 3 meses de utilidades o el promedio de los últimos 3 años. Nada más que el promedio de los últimos 3 años queda muy abajo de lo que se espera sean las utilidades para este año 2021, entregables en mayo del próximo año, del 22. ¿Por qué? Porque ha subido el precio del cobre de una manera extraordinaria. El año pasado, por ejemplo, fue un precio promedio de $2.80 por libra. En este año ha llegado a estar en 4.70 la libra. Ahorita está en 4.5. Entonces, se espera un año muy favorable en materia de utilidades.
Y entonces la diferencia que habría entre el promedio de los últimos 3 años y el 10% iba a ser muy grande. Entonces nosotros presentamos por un lado un amparo que está todavía pendiente, está en trámite, porque no consideramos que esta reforma que se dio adolece de una serie de fallas. Primero, consideramos que es anticonstitucional porque la Constitución en el artículo 123 establece que el reparto de utilidades es un derecho de los trabajadores, que se debe establecer una comisión nacional de reparto de utilidades para efecto de que pues determine el porcentaje. Entonces esta comisión ya ratificó el 10% como el porcentaje a repartir desde el año antepasado, del 2019, y tiene una vigencia de 10 años. Entonces, el artículo 120 de la ley dice: los trabajadores tienen derecho a disfrutar del reparto de utilidades de acuerdo al porcentaje que establezca la comisión. Entonces, hasta ahí vamos bien. El problema es que llegamos al artículo 127 de la ley y en la fracción octava que se acaba de agregar lo topa a 3 meses o al promedio de los últimos 3 años. Pero como subió el precio, pues entonces la verdad es que nos queda de ver una fuerte cantidad y nosotros creemos que, repito, que esta reforma que se dio en el 127 fracción octava trastoca lo que ordena la Constitución. La Constitución no le da facultades al Congreso, le da facultades a una comisión de reparto de utilidades, y esa comisión ya determinó el 10. Entonces, como al parecer hay una especie de contradicción, ya hablando de la Ley Federal de Trabajo, entre el 120 que ordena ese porcentaje y el 127 fracción octava que lo topa, entonces hay un artículo 18 que resuelve el asunto y dice: en caso de duda, se estará a lo que más favorezca al trabajador. Nosotros creemos que eso sería suficiente, una buena interpretación. Sin embargo, pues la empresa no estaba de acuerdo, estaba totalmente inconforme con ello y entonces batallamos prácticamente un mes. Tuvo que intervenir el presidente de la República, no solo en Cananea, sino en 2 mañaneras adicionales donde dio instrucciones al respecto. La secretaria de Trabajo intervino personalmente, el subsecretario Salafranca, y finalmente logramos que se aprobara una compensación para que la diferencia que hay entre el promedio de los 3 años y el 10% se pueda cubrir el mes de mayo del próximo año. El mismo día que se haga el reparto de utilidades, que se entregue el recurso, se deberá entregar esa diferencia y para ello se pondrán de acuerdo sindicato y empresa el mes de abril, un mes anterior, para definir si va a ser bono, si va a ser compensación, porque dice la empresa que tendrá que verificar pues el impacto fiscal y de impuestos que tenga esta determinación. Por ello, nosotros estamos muy contentos. Ya se informó esto a la base trabajadora el fin de semana pasado, y prácticamente entre el domingo, lunes, se estuvo trabajando y obviamente la gente está contenta, está feliz, porque es un gran logro no solo para trabajadores y sus familias, sino para la comunidad en general, porque hay más derrama económica. Esto, por supuesto, marca un precedente importantísimo. No hay otro caso ahorita donde se haya, digamos, recuperado este 10% que se perdió en esta reforma, y con esta negociación tan importante, pues se ha logrado, y por ello pues queremos agradecer al presidente de la República, a la secretaria, al subsecretario, desde luego reconocer el esfuerzo de la empresa y felicitar a los compañeros mineros de Cananea por este importante logro. Claro, gracias. Nick, ¿estamos hablando de la mina Buenavista del cobre? Sí, efectivamente, en Cananea, que es la principal productora de cobre en el país. Ok, y en cuanto a los empleos durante la pandemia, ¿qué tal se mantuvieron en la mina o cómo estuvo esta situación? Fíjense que la pandemia, aunque fue fuerte, por supuesto, la industria minera logró mantenerse como una actividad esencial. Entonces nosotros apreciamos que la empresa le metió una cantidad importante de recursos a todo el proceso de protección personal. Recordemos que en la minería ya es muy común traer lentes de protección, traer el casco. Entonces aquí se agregó nada más el cubrebocas. Los guantes son muy comunes, el trabajo de guantes. Entonces, de todas maneras, el lavado de manos, el gel,
todo se estuvo cuidando al detalle y aparte las pruebas rápidas, era trabajo de todos los días. Y aparte, el Grupo México estableció en Cananea, Nacuzari y todas sus operaciones mineras, áreas de prevención y atención de COVID, de manera que había desde pruebas rápidas hasta respiradores, equipos de hospital armados exprofeso. Fue una inversión importante. Sin embargo, como aumentó el precio del cobre el año pasado, desde el año pasado viene aumentando, entonces, pues unas por otras, ¿no? Por un lado hubo inversión y gasto, y por otro lado también hubo un buen logro, de manera que las utilidades, por ejemplo, el año pasado fueron hasta de 360,000 pesos por trabajador ya libre de impuestos, como promedio, ¿no? Entonces, ahora se espera mucho más, por eso era este tema tan sentido. Y bueno, pues vamos nosotros a estar muy pendientes de cómo termina este año. Este año esperemos que sea pues mucho mejor que el anterior, que cierre con buenos precios y que tenga buenas utilidades. Recordemos que hay pues la presencia del capital y trabajo como los elementos de una empresa. Creemos que somos socios y que debe corresponderse el pago de las utilidades, que no pedimos más del 10, pero no menos. Finalmente, para terminar de contestar la pregunta, la pandemia fue difícil, no se perdieron empleos, porque ahí ustedes comprenderán que no hay vacantes casi, no hay rotación. Hubo, sí, entre trabajadores vulnerables, porque son más de 2,000 trabajadores, hubo alrededor de 5 personas de cierta edad y con problemas de vulnerabilidad que perdieron la vida por el COVID, pero la tasa de contagios, por todas las precauciones que se tuvieron, fue mínima. Justamente, fíjense, los vulnerables estaban en su casa, se contagiaron en su casa, no en la mina. Esto es algo importante de precisarlo. Claro. Licenciado, hay otro tema que nos llama la atención, que es el que nuevamente a 7 años de que sucedió el derrame ahí en la mina de Buenavista de Cobre, otra vez esos grupos detractores están retomando el tema, que están tratando de salvaguardar a la población, la salud de la población. ¿Qué pasa con esto? Mire, hijo, es un tema que la verdad yo a veces no le hallo mucha explicación. Yo lo que les diría es que hay muchas leyendas al respecto, pero hay analistas de la Universidad de Sonora, gente con mucha experiencia, incluso en el tema minero, que hablan que un derrame de esa naturaleza, sí, efectivamente, pues nadie puede agarrar un vaso de esa agua que va corriendo y tomarla, ¿no? Como nadie se atrevería ahorita en cualquier río después de unas lluvias en el país o en el mundo, agarrar un vaso de agua de ese y tomarla, o sea, no se debe después de, obviamente. Cualquier llave. ¿Perdón? De cualquier llave. Sí, efectivamente, entonces se tiene que tener... digo que ni de cualquier llave en casa. Sí, efectivamente, entonces yo a veces les comento que, bueno, en todo este derrame famoso no se murió una sola liebre, un solo conejito, o sea, no hubo mayor daño a la salud en términos reales. Sin embargo, se insiste en esto como una manera machacona de plantear que la minería contamina. Nosotros no creemos que haya sido así, pues sí, obviamente no era deseable un accidente de esa naturaleza, pero pues, creo que se magnifican los daños, no es así, no hubo un daño como el que se plantea. Ya hubo una disposición de 2,000 millones de pesos, curiosamente de esos 2,000 solo se utilizaron 1,200. Sin embargo, se insiste en el tema, desconozco yo el propósito, pero bueno, yo me imagino que es un tema que la empresa tendrá que resolver y para ello pues están los representantes de la compañía ante las instancias del gobierno federal. Yo creo que no es un tema de veras que preocupe mayormente. Yo nomás les doy esta opinión porque creo que se ha exagerado mucho. No hay ningún problema en la región. Eso sí, debo decirles que hubo expectativas que en su momento se plantearon y que no se hicieron realidad. Por ejemplo, plantas tratadoras, plantas de purificación, pero eso quedó en manos del gobierno. Grupo México le entregó 2,000 millones de pesos al gobierno federal, pero no sé qué pasó ahí.
hubo derrame económico para comerciantes y personas supuestamente afectadas en una cantidad bárbara que implicó, creo que el ingreso de 8 años, el Producto Interno Bruto completo de todos los pueblos del Río de Sonora durante 8 años. Una barbaridad de dinero que se entregó. Creemos que no fue buena estrategia, pero pues como había mucho ruido, había mucho escándalo, entonces finalmente a veces la gente exagera y bueno, se distribuyó mucho recurso. Lo que sí yo creo que aquí se quedó a deber a la población es plantas tratadoras de agua, porque sí hay contaminación al río, pero ¿saben por qué? Porque en la mayoría de esos 8 pueblos del río de Sonora, digamos, las aguas negras de los drenajes de las casas van a dar al río. Entonces, eso no es un problema de la minería, es un problema de que no hay plantas tratadoras. Ahí creo yo que deberían de trabajarse, pero sin tanto escándalo y tanto ruido. O sea, creo que es saludable para las familias y para todo mundo que haya plantas tratadoras y también purificadoras de agua, ¿por qué no? En esos dos aspectos creo que se debería de trabajar y nosotros veríamos muy bien que las cosas de manera objetiva, sin estridencias, ni satanizar a nadie, mucho menos a la industria minera, se puedan tomar medidas en este sentido y poder mejorar las condiciones de sanidad para el agua potable y para las aguas, el tratamiento de aguas negras. Muy bien, gracias. Y que eso quiere decir que, porque mucha gente culpa a Grupo México de no cumplir, pero usted está diciendo que él sí cumplió, o sea, la empresa sí cumplió con lo prometido, ¿no? Entonces ya no es dentro de la empresa ni dentro de sus trabajadores los afectados. Sí, no, el problema con los trabajadores nunca hubo, sino que lo que pasa es que el río Sonora nace de Cananea, poquito a un lado de Cananea ahí, y hay ocho municipios. Los trabajadores no tienen ningún problema. Ahí son los vecinos de esas comunidades que exigieron cantidades enormes de dinero y se les entregó. Entonces, de repente, como que ya ven cómo es esto, ¿no? De repente se convierte en un deporte el estar generando ruido para bajar más recursos, pero eso ya le corresponderá al gobierno. Si el gobierno logra llegar a un acuerdo con Grupo México, yo conociendo más o menos a la compañía, creo que la compañía siempre estará dispuesta a colaborar, pero de que hubo esa entrega de los famosos 2,000 millones, sí se entregó. Fue público, lo reconoció un señor Lassi, me acuerdo que era subsecretario de Semarnat, que estuvo muy atento a todo este procedimiento, fue el encargado de ese proceso, y hay muchas evidencias y constancias al respecto. Yo creo que es un tema que deberá resolverse, pero de una manera, repito, tranquila, objetiva, sin ruidos y sin excesos, pero llegar a un acuerdo saludable para todos, sobre todo para que, repito, el agua potable, el agua sea más potable porque haya sistemas de purificación que existen, o sea, de potabilización, pues, y por qué no también de purificación, pero aparte de ello, que haya sistemas de tratamiento de aguas negras residuales. Creo que haciendo eso se resuelve no el problema del derrame, insisto, sino una manera de generar mayor calidad de vida a los vecinos, pero ojo, donde no tiene nada que ver el derrame. El que haya contaminación al río es porque no hay plantas tratadoras y el que no hay agua potable es porque no hay plantas potabilizadoras en la región. O sea, hay pozos, pero pues eso no resuelve el asunto. Creo que debe haber un sistema de potabilización, entendido el término potable como digna de poderse ingerir por los humanos sin daño a la salud. Entonces, eso se debe hacer, repito, sin tanto ruido, con una verdadera vocación. Yo espero que el nuevo gobernador de Sonora, el doctor Alfonso Durazo, trabaje en esto con Grupo México y con el gobierno federal y que puedan lograrse una buena solución. Claro. Licenciado, para finalizar, nos gustaría que nos comentara, que nos diera su opinión sobre la modificación, la ampliación del plazo de la ley del outsourcing. Yo creo que a mí me parece que es bueno, porque como mexicanos, de repente, si te dan 3 o 4 meses, la gente se espera la última semana siempre, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión fue 90 días y pues los gritos eran ya el último mes, ¿no? Ahorita se está dando un mes más y
y seguramente se van a desaprovechar las 3 primeras semanas y en la última va a haber otra vez, oye, que nos falta tiempo. Yo creo que es suficiente ese mes y pues debería de cumplirse, ¿no? El que tenga voluntad de hacerlo lo va a hacer y el que no, pues ya será sujeto a las sanciones que establece la propia ley. Me parece a mí positivo, creo que el outsourcing se abusó de esta figura y se tiene que cumplir. Creo que la reforma que lo prohíbe es buena, es positiva, como creo también que el capítulo ese de las excepciones, que es las empresas especializadas, espero que no se abuse de esa figura y no se quiera hacer pasar como especializado algo que no es. La ley es muy clara, si se dedica a la actividad preponderante de esa empresa, no podrá ser calificada como especializada y tendrá que ser empresa responsable de la relación laboral ante las instancias, ya sea fiscales, de Hacienda, como del Seguro Social, Infonavit y demás. Pero creo que es bueno, es un mes suficiente para poder atender esta demanda. Bien. Gracias, Lic. Pues ya sabe que se nos va rapidísimo el tiempo y más cuando son temas importantes, pero agradecemos su presencia. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio. La verdad estamos muy contentos por este logro en Cananea. Hacemos un llamado a las demás organizaciones para que defiendan este derecho. Es un derecho constitucional al reparto de utilidades que si tenemos algún avance también con este juicio de amparo se los haremos saber. Y obviamente en el sector minero creo que se debe dar la batalla porque es importante aprovechar cuando hay buenos precios y beneficiar a los trabajadores que tanto esfuerzo le meten. Muchas gracias a ustedes. Gracias, licenciado. Y bueno, a nuestros radioescuchas y cibernautas solo nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Radiofónico. La entrada a la noticia. Se despide de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, quien les agradece el haber estado con nosotros. Hasta la próxima, licenciado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Gracias.